Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los huesos, los tipos de huesos, su composición. Vamos a dar un repaso muy general acerca de la información que ustedes ya tienen o les debe haber llegado a través del correo. Bien, la osteología, según la información que tienen, es la ciencia encargada del estudio de los huesos, de su composición, de sus enfermedades, en fin. Los huesos tienen tres características principales. Una que son órganos vivos, que tienen una red nerviosa, o sea que un hueso siente, y están llenos de vasos sanguíneos, ¿no? A través de ellos también fluye sangre como tal. Bien, la composición del hueso está dada por una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica refiere específicamente a células, a proteínas, como lo es el colágeno, y la parte inorgánica refiere a los elementos como el calcio, como el fósforo y un componente o un mineral llamado dioxioxiapatita, ¿sí? Entonces es una mezcla entre una parte, digámoslo así, una parte viva, celular, y una parte no viva. Yo lo entiendo así, me gusta explicarlo, que es como si refiriéramos a una casa. Una casa está compuesta, una pared, por ejemplo, por ladrillos o tabiques, que correspondería a la parte inorgánica, y la argamasa o el cemento sería la parte orgánica, ¿no? Entre células o entre lo que sería el colágeno, ¿no? Entonces, una parte orgánica por una inorgánica y así sucesivamente. Bien, número de huesos. En los mamíferos, según ciertas fuentes, según la bibliografía, nos dice que encontramos desde 210 huesos a 321. Nosotros manejamos aquí en la escuela que un mamífero adulto posee de 180 a 210 huesos. Esto tal vez hablando de un perro. Si nos referimos a un gato posee 33 vértebras más, a diferencia del perro. Entonces, si tomamos la referencia de 210 más 33 vértebras, son 243, sin contar la variación de las vértebras coxígeas y caudales, que dependiendo de la raza y la especie, son un poco más, ¿no? Hay defectos genéticos también que me pueden dar un mayor o un menor número de huesos, ¿vale? Entonces, la media es de 180 a 210. Bien, hablemos acerca de las células. Según en la información que ustedes tienen, permítanme un momento, déjenme encontrarlo. Bien, dentro de las células óseas, y de acuerdo a la información, tenemos tres tipos de células. Digo, por mencionar solo lo más importante, lo que son los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteocitos, según la información, dice que es la unidad estructural del hueso. Se encuentran en pequeñas cavidades del hueso llamadas lagunas, conectadas entre sí por unos que se llaman canalículos. Los osteoblastos son células precursoras de hueso que se dividen y dan lugar a los osteocitos. O sea que primero, el osteocito dice que es la unidad estructural del hueso, digamos como en la parte periférica, ¿no? Y luego nos dice que el osteoblasto fue el precursor, ¿sí?
cuando se divide da luz u origen a los osteocitos. Dice aquí los osteoblastos, que no se transforman en osteocitos, forman una reserva que es un estrato osteógeno capaz de producir hueso del periósteo y del endoosteo. Periósteo, ¿qué es el periósteo? Aquí tengo un hueso de caballo, así. Entonces el periósteo propiamente refiere al tejido periférico. Esto es el periósteo. Si nosotros lo partiéramos a la mitad, veríamos claramente que el hueso tiene un grosor y el tejido interno se le llama endoosteo. Bien, entonces dice, los osteoblastos que no se transforman en osteocitos forman una reserva que es un estrato osteógeno capaz de producir hueso del periósteo y del endoosteo. Capas que recubren el hueso tanto en el interior como en el exterior respectivamente, lo que decíamos. Estas células de reserva se dividen, entran en actividad cuando el hueso se fractura o para aumentar el tamaño del mismo durante el crecimiento. Aquí me gustaría enseñarles lo tengo que decir, este es tomado del gran libro de la salud, editado por el Reader's Digest de 1982, y me gusta mucho cómo lo va ejemplificando aquí en la página 35 del libro. Vaya, desde que ya se está en el vientre materno, ¿sí se ve bien? Desde que se está en el vientre materno, conforme se forma el hueso y va creciendo, este hueso va sufriendo fracturas, como si, o más bien, entran vasos sanguíneos, lo cual fracturan el hueso para que éste crezca. Aquí tenemos una secuencia y nuevamente se da otro crecimiento, hay otra fractura, se solidifica o se reestructura y nuevamente viene, ¿no? Y posteriormente. De ahí que, por ejemplo, en los humanos, en el humano a veces se dice, ¿no?, que tenemos la capacidad de crecer, cuando somos niños, hasta 1 centímetro al día. También los vemos en algunos perros, sobre todo los galgos o perros de talla grande, que también son capaces de crecer. Crecer hasta 1 centímetro al día. ¿Cómo sucede esto? Pues a través de esas microfracturas o esas grandes fracturas, y el hueso, se fractura y se reestructura otra vez y sigue creciendo. Bien, hablemos de todavía no acabamos. Nos faltó, habíamos dicho osteocitos, osteoblastos, y nos faltan los osteoclastos. Dice el texto, realizan la reabsorción del hueso mediante enzimas proteolíticas, ácido cítrico y ácido láctico. Estas sustancias disuelven la materia mineral del hueso con el fin de movilizar calcio hacia la sangre. Dice el texto, regulación del metabolismo óseo. ¿Qué regula? De pronto la gente, en su sabiduría, dice que al no consumir el suficiente calcio, el caso por ejemplo de la mujer, por la comparación de la hembra gestante, dice que se descalcifica. En realidad no se descalcifica. El hueso tiene 2 procesos, uno que es de osificación, que no es otra cosa más que acumular calcio, y otro que es de desosificación. Conforme vayan pasando las clases, por ejemplo, en el caso del músculo, podremos ir hablando acerca de anabolismo y catabolismo. Anabolismo es construcción de tejidos y catabolismo es deconstrucción de tejidos. En el caso del hueso es osificación y desosificación. Entonces, al no tener un aporte de calcio y de grasa correspondiente, no hay una osificación. Entonces el hueso lo único que hace es desosificarse hasta que
Hay por ahí algunas bibliografías y algunos estudios donde quitándole el calcio al hueso, el hueso totalmente se puede doblar y hacer un nudo. Entonces, una persona o un animalito que no consume la suficiente cantidad de calcio, pues no osifica, solo se desosifica, saca calcio de sus reservas. La regulación del metabolismo óseo está dictado o regulado por la hormona paratiroidea y la calcitonina, así como la vitamina D. La hormona paratiroidea es segregada por la glándula paratiroides, que está pues muy cerca de la glándula tiroides, cerca de este hueso hioides y de la tráquea. Cuando disminuye el calcio en sangre, se produce una liberación de hormona paratiroidea que promueve el metabolismo óseo de osteoclastos y la movilización de la sustancia ósea desde el hueso hacia la sangre. O sea, en otras palabras, se moviliza calcio del hueso a la sangre. Dice aquí, puede ocurrir que en dietas bajas de calcio durante largo tiempo se produzca un mayor número de osteoclastos. Calcitonina es producida por la glándula tiroides. El aumento de calcio en sangre produce una liberación de calcitonina que inhibe la movilización de sales minerales en los huesos. Puede ocurrir que en dietas altas en calcio, eso es lo contrario, se produzca un aumento de calcitonina en sangre, disminuyendo el número de osteoclastos. O sea, el cuerpo tiene su balance. Si hay demasiado calcio, se produce ¿qué? Calcitonina, lo que inhibe que haya movilidad de ese calcio, no se vaya a las reservas. Y si falta, pues dice aquí que esta hormona paratiroidea se secreta para movilizar calcio del hueso a la sangre. Y dice aquí, la vitamina D ejerce una acción intensa, aumentando la absorción del calcio y fosfato a nivel del intestino. También tiene una acción importante sobre el depósito y reabsorción de estos minerales en los huesos. Sin ella, el calcio no puede ser absorbido desde los intestinos. Es bien sabido por todos que la vitamina D se encuentra, digamos, a nivel de la piel de forma inactiva, y que gracias a los rayos del sol, en específico los rayos ultravioleta, es que esta vitamina entra en acción y hace que de alguna manera se absorba este calcio, dice aquí, a nivel del intestino, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora, ya debieron haberlo leído, los tipos de huesos que hay. Según aquí el texto, dice que tenemos pues huesos largos, ¿no? Dentro de la estructura del hueso largo, que es una de las más interesantes de saber, pues tendríamos, tenemos una parte que es la diáfisis, que es por donde decíamos, ¿no?, que se daba el crecimiento. Diáfisis, esta parte proximal a la cabeza se le llama metáfisis, y la parte superior o cabecita, en este caso el fémur, se le llama epífisis. Hay que tener mucho cuidado si nosotros administramos hormonas como la testosterona, en caso de que falte en algún macho. La testosterona dice que puede causar un cierre epifisiario prematuro, es decir, que el crecimiento del hueso ya no se dé y mi perrito o mi paciente humano puede quedar chaparrito, ¿no? Ya no seguir creciendo este hueso como mencionábamos. Bien, entonces dentro de los huesos tenemos los huesos largos como tal, y posteriormente, según el texto, tenemos huesos cortos. Dice, tienen forma más o menos cúbica y todas sus dimensiones son iguales, no contienen una cavidad medular, pero la sustancia esponjosa está llena de espacio medular. Aquí hay algo muy importante que hay que mencionar. El hueso, o los huesos, tienen tres tipos de médula. Es la médula ósea roja principalmente. Dice aquí la definición: la médula ósea es un tejido que ocupa
la cavidad medular de los huesos largos, es decir, son los intersticios entre trabéculas del tejido óseo esponjoso. Hay diferentes tipos según la localización y la edad, variando asimismo su función. La médula ósea roja solamente está presente en animales jóvenes. Desde mi punto de vista, claro está, la edad está determinada por, digamos, la edad del hueso o qué cantidad de médula ósea roja tenga este hueso. La médula ósea es donde está ocurriendo la hematopoiesis, que es la producción de células rojas, ¿no? Si mi médula ósea roja va disminuyendo, mi cantidad, digamos, de eritrocitos va disminuyendo y con ello la oxigenación y viene la muerte, ¿no? Bueno, ahí está mediado, digo, por otras hormonas y otra serie de metabolismos y demás. Dice, en los animales adultos solo se encuentra en el esternón, las costillas, hueso de la base del cráneo, cuerpos vertebrales y en algunos huesos planos o cortos. Como les decía, dice, su función es la hematopoiesis o proceso de fabricación de las células sanguíneas. Médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla sufre un proceso degenerativo y se transforma en tejido adiposo. Su función actúa como una reserva de grasa. Si nosotros hiciéramos la disección, por ejemplo, de esta cabeza del fémur, veríamos que en esta parte encontramos médula ósea amarilla, ¿sí? De ahí que la grasa, en especial las grasas saturadas, juegan un papel muy importante para el proceso de osificación y desosificación. De pronto hay personas en ignorancia que tratan de suprimir toda la grasa de sus dietas, siendo que es muy importante para este proceso. En las personas anoréxicas se les hacen escáneres para ver cómo está su densidad ósea. También lo podemos hacer en animales, una densitometría, y vemos claramente cómo, si está diciendo aquí el texto que la médula ósea amarilla actúa como una reserva de grasa, vemos esta parte totalmente, o sea, en un escáner se vería totalmente porosa, ¿no? De que no ha guardado grasa, pero no solo es grasa, sino también influye en cómo se acomoda este calcio, ¿no? No sé si queda más o menos claro. Y luego por último nos dice la médula ósea gris. Nuestro camarógrafo dice que no está claro. La médula ósea gris está desprovista de grasa, no tiene. Suele estar en los huesos de la cara, bóveda craneana. Se encuentra también en cualquier hueso de animales muy viejos. Como les decía, o sea, conforme va pasando el tiempo, esta médula ósea roja va disminuyendo y me va quedando médula ósea gris. O sea, que me va quedando como absolutamente puro material, digamos, inorgánico, ¿no? El hueso se seca o muere y pues por ende nos hacemos viejos y morimos también. Ojalá haya quedado pues más o menos claro. Aquí te les voy a enseñar otra imagen, igualmente de este gran libro de la salud del Selecciones Reader's Digest, en la página 37 de la edición 1982. Por ejemplo, mencionábamos que había unas trabéculas y les mencioné en un principio, ¿sí se ve? Más arriba, ahí. No sé si se alcanza a ver aquí. Dice aquí que hay unas laminillas, ahí ya se ve. Hay unas laminillas óseas, ¿sí? Tratan aquí de representar lo que yo les decía, que era una parte orgánica y una inorgánica. Esas trabéculas no es otra cosa más que, digamos, como tramos de proteínas o tramos de colágeno puestos uno tras otro, ¿no? Aquí me marca un periósteo y me lo marca que está irrigado. Hay vasos sanguíneos tanto de aferencia
como de retorno. Y tenemos una cavidad esponjosa, medular. Aquí encontramos cómo hay también ciertas células. Me imagino que así lo trataron de asemejar. Y dice aquí que en este periósteo hay un tejido óseo compacto, dice estructura compacta. Y el de adentro dice tejido esponjoso, estructura esponjosa. ¿Sí? Entonces, para que se den más o menos una idea muy general de cómo, cómo está compuesto el hueso. Digo, es muy complejo el hueso, pero no podemos decir que está muerto como tal. El hueso está inervado, es productor de, dijimos que de células sanguíneas. Recordando, por ejemplo, que en el ave, no sé si se acuerdan, que el saco aéreo, el pulmón prolonga hacia el saco aéreo y del saco aéreo prolonga hacia el hueso. Y el ave decíamos que tenía huesos neumáticos, ¿no? Entonces imagínense una fractura en un ave, pues prácticamente imagínense, entra una baja producción de glóbulos rojos, más aparte no hay movilización de calcio hacia la sangre, va a haber una baja contracción muscular, más aparte puede entrar cualquier tipo de bacteria o de virus. Es muy complejo, o sea, funcionan de forma diferente. No es lo mismo un perro, no es lo mismo un gato y no es lo mismo un ave ni nosotros, ¿vale? Bien, estábamos hablando acerca de los tipos de huesos. Entonces nos dice, ya hablamos del hueso largo, del hueso corto. Tenemos huesos planos, como lo que son las escápulas, ¿sí? Las escápulas la gente luego en los perros le llama paletas, mal dicho. La escápula, las costillas, los huesos coxales, o sea, de la cadera, son huesos planos. Dice aquí que tienen poco grosor, están en 2 dimensiones y están compuestos por 2 placas de sustancia compacta, las cuales tienen una capa o la capa esponjosa. Función: actúan como protección de los órganos más importantes, tales como el encéfalo, corazón, pulmón, etc. Hablando de las costillas, ¿no? Luego dice que hay huesos sesamoideos, dice son huesos de pequeño tamaño que se encuentran debajo de algunos tendones, como en el caso de la rodilla hay unos huesecillos, ¿sí? Y se pueden cambiar el ángulo de tracción de los músculos, reduciendo así la fricción en los tendones largos. También tenemos lo que son huesos sinusales. Aquí tengo yo un cráneo de un perrito, entonces los huesos sinusales, no sé si se alcanza a ver, ¿sí se ve? Aquí se ve, ¿no? Estos huesos sinusales pues nos sirven para calentar el aire aspirado, ¿no? Para que no entre tan frío a los pulmones. Bien, aquí nos dice, bueno, en el manual que pues hay senos frontales, senos maxilares, hay un cornete nasal. Luego tenemos los huesos irregulares. Son huesos impares, están situados en la línea media del animal y su función sirve de protección, de sostén y de inserción muscular. Por ejemplo, o sea, son las vértebras, ¿no? Una vértebra, digamos, no tiene, o sea, no es regular, por eso dice que es irregular. Bien. Vamos a repasar, digo, esto es algo muy general, por el tiempo de grabación no podemos hablar mucho de los huesos, pero si nos mandan todas sus dudas, pues podemos apoyarlos con bibliografía o con sitios web donde amplían esta información. Yo les sugiero que pues busquen, sobre todo en libros. El internet es muy engañoso y no hay muchas fuentes confiables. Cualquier duda, háganosla saber. Bien, creo que ya hablamos de todo, de su composición, el número de huesos, las células, los tipos de huesos. Brevemente vamos a hablar acerca de las articulaciones. No sé cuántas recuerden. Tenemos
articulaciones, por ejemplo, fibrosas, temporales, que por ejemplo se les llama suturas, ¿no? Nuevamente aquí en este cráneo de perro, estas son este tipo de articulaciones. A esto se le llaman suturas, ¿sí? ¿Sí se ve? ¿Más arriba? Ahí. A estas se le llaman suturas, ¿sí? Son ese tipo de articulaciones. Otras que son permanentes, se le dice, por ejemplo, la sindesmosis, dice huesos unidos por un ligamento o membrana fibroelástica. Ejemplo, la unión de los cuerpos metacarpianos, ¿no? En esta parte es un tipo de articulación, una sindesmosis, en esto. Y luego dice gómfosis. Algunas bibliografías y algunos médicos no estarán muy de acuerdo con que la gómfosis, una articulación permanente, que es pues las piezas dentales, ¿no? O sea, es un tipo de articulación, aunque el diente, la pieza dental, no es un hueso como tal, sí se le dice que hay un amortiguador que es la pieza dental y el alveolo, ¿sí? Con el hueso del maxilar. Entonces es una articulación permanente. Luego tenemos articulaciones cartilaginóseas, como lo que sería la sincondrosis, ¿sí? O sínfisis. Sínfisis habla acerca de entre vértebra y vértebra, ¿sí? Y la sincondrosis, dice aquí, articulaciones unidas por una capa de cartílago hialino, específicamente entre el cráneo y mi primer vértebra, ¿sí? A eso se le llama sincondrosis. Y por último tenemos articulaciones sinoviales, unas de las que más dolor de cabeza nos causan. Ejemplo, rodilla, codo, donde hay, si ustedes leyeron la información, hay una cápsula que contiene a su vez un líquido, se llama saco sinovial, y el líquido sinovia, un líquido sinovial. En esta articulación sí hay un cartílago, que es, si lo viéramos químicamente, es un compuesto de péptidos, de polisacáridos, ¿sí? Hay una cápsula articular, nos dice que hay ligamentos extracapsulares. Bien, creo que eso es todo según la información. Y ahora vamos a hablar acerca de las fracturas. Bien, según la información, hay varios tipos de fracturas, donde se nos dice que hay una fractura compuesta, donde puede ser expuesta o no expuesta. En el caso expuesta, cuando el hueso sale, perforó, desgarró un músculo, salió, como su nombre lo dice, está expuesto el hueso. Tenemos fractura que es completa, por así decirlo, perdón, ya me equivoqué, ustedes disculpen, es que estamos muy correteados de tiempo. Me dicen que ya se nos acabó el tiempo. Ya, bueno, dice fractura compuesta, ¿sí? Completa e incompleta, expuesta o no expuesta. Hay una fractura que se le llama en tallo verde o en rama verde. La fractura en rama verde refiere más bien a una cuarteadura en el hueso, o cuando no está completamente fracturado. Según la información, también hay fractura conminuta, suponiendo en un caso de un perro atropellado que le pasa por aquí encima pues un carro, por ejemplo, o se cae, ¿cómo creen que se vería, no? Estaría
había muchos micropedacitos de hueso. Lo más importante de una fractura es en cuánto tiempo se atienda, ¿ya? Aproximadamente después de que hubo la fractura, entre las 12 y 48 horas después, se va a producir un coágulo, ¿sí? Un coágulo tratando de bloquear la salida de sangre y de materia de este huesecito. Entonces, ejemplo, me traen un perro que se acaba de caer de la azotea, lo acaban de atropellar, yo debo de inmovilizar inmediatamente. Si ya pasaron varios días, más o menos entre los 7 y 8 días después de la fractura, comienza a formarse un callo óseo. O sea, hagan de cuenta que el cuerpo hizo primero un coágulo, después le botó digamos, esa materia orgánica, digamos, muy dispersa, sin forma, y posteriormente, después de haberse formado ese callo óseo y haber rigidizado ese hueso, da origen a una remodelación del hueso, de tal forma que me quede muy similar a como estaba antes. Si la fractura ya tiene 3-4 días, hay inflamación en el músculo. Entonces, si yo quiero tratar de acomodar esa fractura, me va a ser imposible. Lo más importante hacer es primero estabilizar al paciente, darle una terapia con antiinflamatorios, probablemente con antibiótico, y posteriormente, cuando ya se me haya desinflamado ese músculo, entonces ya acomodar el hueso, ya sea de forma quirúrgica o, como vamos a ver en un momento, a través de colocar un yeso. A veces, para muchos médicos en la actualidad, todo el mundo ya hace cirugía ortopédica, pero la realidad es que no todas las personas de todos los estados pueden pagar una cirugía, sobre todo porque debo de contar con el entrenamiento, con el quirófano, con el instrumental, sin contar las revisiones posteriores, ¿no? Entonces, con la aplicación muy sencilla de un yeso, sabiendo acomodar el hueso, podemos tener excelentes resultados. Al menos en mi experiencia me ha dado muy buen resultado, valga la redundancia. Entonces, repasamos. Tenemos fractura que es completa o incompleta, se le llama también completa aunque no esté expuesta. Puede ser fractura expuesta, fractura conminuta en tallo o en rama verde o ramo verde. Puede haber una fractura en el caso del hueso largo, diaficiaria o epifisiaria. Y pues bueno, entonces dijimos que entre las 12 y 48 horas después de la fractura hay un coágulo sanguíneo que hace que pues deje, digamos, de sangrar, de que se pierda esta materia. A los 8 días hay la formación de un callo óseo y posteriormente viene la renovación del hueso. Si se tardaron mucho en traerme al perro o gato para acomodar el hueso y ya se formó el callo óseo, pues ya no lo voy a poder acomodar, únicamente a través de un tratamiento quirúrgico, que obviamente tendría nuevamente que acomodar fracturar ese hueso y luego acomodarlo otra vez. Va a ser más difícil. Otro punto muy importante y ya último es que desde mi perspectiva, yo como médico y en mi experiencia puedo decir que no todas las fracturas me van a dejar a la extremidad funcional. En el caso, de una extremidad, a veces lo que hacemos es tratar de salvar esa extremidad, no cortarla, pero no siempre queda funcional, y a veces por la pérdida de tejido óseo me va a quedar un poco más corta, ¿sí? Entonces, hay que también ser honestos y ver hasta dónde sí podemos actuar y hasta dónde no. Pues ahora vamos a colocar un yeso. Discúlpenme por todos los errores que de pronto tengo,
pero esto está muy muy correteado. Por favor. Antes de manejar el yeso, yo sí les recomiendo que pues, utilicen un mandil a un lado. Yo utilizo este que pues, parece como de pollero. En esta ocasión vamos a utilizar, por favor, hay que hacer una masacre. Bien, aquí nosotros fracturamos esta pierna y muslo de pollo. Nos costó mucho trabajo. Esta práctica es muy buena para que ustedes lo hagan. Consíganse una pierna con muslo y si pueden con toda la patita. Y con un martillo fractúrenla. Por ejemplo, aquí hay una fractura de fémur. Si ustedes... O sea, el propósito de esta práctica es que ustedes sientan. Supongan que esto no es una fractura completa, pero no está expuesta. Entonces, que aprendan a palpar el hueso. Cómo se siente. Lo ideal sería que tomáramos unos rayos X para ver, pero en el campo pues lo podemos acomodar perfectamente. ¿Cómo lo acomodaríamos aquí? Suponiendo que fuera esto un fémur de un perro, ¿no? Y la bibliografía dice que tendríamos que poner primero una capa aislante, podría ser de guata, que es un tipo de venda, a veces un poco húmeda, o bien sencillamente poner una pequeña capa con una venda. Posteriormente, si es un perro chico, podemos utilizar unos abatelenguas de madera, ponerlos aquí, uno en la cara interna y uno en la cara externa del hueso, si es que hubo una fractura como esta que es diafisiaria, en la diáfisis. Es completa, al parecer es una fractura limpia, un poquito astillada, ¿no? Entonces, ya aislé, puse mis abatelenguas, y posteriormente puedo empezar a poner el yeso. Acá tenemos otra fractura igual de hueso largo, completa, no expuesta, no está expuesta, pero todos aquellos que ya hayan atendido perritos o gatitos así, o hayan tenido el infortunio de fracturarse, pues miren, o sea, si pudieran sentir lo que yo, aquí se ve, ¿no? ¿Cómo está? Bien, necesitamos nuestra venda de yeso. Les soy honesto, las vendas de yeso no son tan baratas tampoco. Por eso no son tan baratas y no son tan fáciles de conseguir. O sea que hay que tenerlas con anticipación en el consultorio. Para nosotros como auxiliares veterinarios es una muy buena opción si no tenemos el acceso prontamente a un servicio de ortopedia, no contamos con un veterinario experto, o si son las 12 de la noche o 1 de la mañana, pues podemos también utilizarlo. Yo les recomiendo, ustedes están viendo aquí que estoy cortando pedazos. En mi experiencia, he utilizado estos. Apenas hace unos días teníamos a unos alumnos que agarraban y me ponían toda la venda. Yo trato de pasarla, no remojarla toda. Si ustedes la remojan toda, van a tener problemas. Supongan que ya aislé y la cosa va así, miren. Si yo pongo tramos muy largos, esto se me va a hacer bolas. En cambio, si pongo pedacitos, imagínense que están haciendo una escultura, me da más oportunidad de manipular mejor. ¿Vieron? Pues paso otro pedacito sin mojarlo tanto, o bien puedo irlo poniendo de forma, digamos, seca. Esta sería una.
Aquí, por ejemplo, aquí ya no me da hacia donde yo quiero que vaya. Entonces, lo que puedo hacer es acomodarlo. Miren cómo se hace aquí este grumo. Entonces, se hace un pliegue y tratamos de que así no sea. Está medio seco. Para esto sí, mi perrito, mi gatito, mi paciente está muy adolorido, sí tendríamos que tranquilizarlo. No precisamente sedarlo, sino una tranquilización profunda. Pero vean cómo se puede ir acomodando este yeso. ¿Vean? Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ponerle... Quiero que vean el error, por eso lo dejé así. Suponiendo que vamos a poner un yeso doble. También se pueden auxiliar de tubo de PVC que esté bien redondeado, ¿sí? O también hay algunas prótesis o férulas de policarbonato. Hay que ser honestos, no les quedan a todos los animalitos, pero sí puedo yo cortar la prótesis, ¿sí? Y acomodarla. En esta parte que es más simétrica, aquí sí me queda, pero aquí que estaba más bajito no me quedaba. Eso sí, no lo hagan con guantes, esto se hace con las manos. Estoy haciendo un batidillo, olvídense de eso. Poco a poco lo puedo ir dando. Imagínense que este es un perrito, tiene una poca movilidad, le está doliendo. Yo ahorita lo estoy haciendo de una forma muy rápida porque tenemos muy poco tiempo en la grabación, sobre todo por el formato de subirlo a internet. Pero ustedes con más tiempo, con un paciente, acuérdense que debemos de trabajar con el principio de calidad, que es que mi paciente sufra lo menos. Miren, ya aquí ya vuelve a anodarme, o sea, simétricamente esto ya no queda. Bien, no quiero que quede con grumos. Me voy mojando los dedos y es como pues hacer una pequeña artesanía, les decía. Bien, pueden hacerlo así o pueden, por ejemplo, en esto venía la venda. Supongan que esto es una batelenguas. Le pongo una capa de venda de yeso y después pongo una batelenguas aquí, uno en la cara interna, habíamos dicho, y otro acá, de tal forma que me queda mi extremidad fija en estos dos tipos de huesos, ¿no? Aquí lo voy a hacer, no es el material adecuado. Imagínense que así fuera, supongan que es un... Entonces, y le pueden seguir poniendo, ¿no? Uno encima de otro. Y bueno, nuevamente si voy a trabajar en la parte baja, la cosa es buscar el ángulo que tenga yo aquí, miren, sin cortarlo, ya le di la vuelta. Pero no lo vayan a poner todo hacia en rollo, si vieron lo corté. Bien, esto en un paciente, en un organismo vivo, pues como hay calor en el cuerpo, yo le puedo poner aquí un ventilador o puedo soplar, esperar a que esto más o menos endurece en unos 10 o 15 minutos, no más. Desde luego pues como ya es un tejido muerto, pues me va a tardar en secar como cerca de 30 o 40 minutos, si es que se seca, porque generalmente queda húmedo hasta el otro día. Bueno, y después de eso lavarse bien las manos. Espero que les haya servido esta práctica. Se puede poner todo tipo de yesos en cualquier parte del cuerpo. Yo he puesto yesos en cadera, he puesto en fémures, en tibia, en radio, en cúbito, me ha dado excelentes resultados.
Eso sí, si ya hay un problema de vértebras, de columna, pues el pronóstico ya es técnicamente desfavorable y pues bueno, ya ahí tenemos que tomar otras opciones. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues la mayor satisfacción es cuando los alumnos que egresan se llevan, o sea, te das cuenta, ¿no?, que en su vida se van satisfechos de haber aprendido, de que consiguieron un mejor trabajo y que están desempeñando una labor única que no existía en México, ¿no? Entonces es muy bonito cuando se van ya con su certificación pues a trabajar. Posteriormente pues los médicos con que trabajan pues nos mandan a felicitar pues por los contenidos del curso, ¿no? Que ellos van muy bien preparados. Entonces se siente muy bonito.